Chile, 23 de febrero de 2026. Hoy analizaremos a fondo nuevas y ambiciosas regulaciones de urbanismo, un plan integral de descontaminación para la región de Ñuble, un préstamo internacional de 30 millones de dólares para impulsar la construcción sostenible en madera, modificaciones millonarias en infraestructuras de ocio y la digitalización de los subsidios al transporte público. Todo ello para entender hacia dónde se dirige la administración y el desarrollo del país. Entremos en materia. Si conectamos esto con el panorama general, es evidente que no estamos ante decisiones aisladas lanzadas al azar. Para nada. Hay una coreografía muy precisa en marcha. Todas estas normativas, en apariencia inconexas, comparten un enfoque decidido hacia la modernización de la estructura del Estado. Además de imponer una sostenibilidad práctica y, en paralelo, buscar una reactivación económica muy estructurada. Es como el retrato de una administración intentando hacer malabares, ¿verdad? Exacto. Por un lado, fomentar el crecimiento a toda costa, y por otro, mantener un control casi obsesivo sobre la responsabilidad medioambiental y burocrática. Pues, a ver, hay un movimiento financiero que sinceramente resulta asombroso para empezar a tirar de este hilo. ¿Te refieres a la operación con el BID? Esa misma. El Ministerio de Hacienda acaba de dar luz verde a un decreto para contraer un préstamo enorme. De hasta 30 millones de dólares, nada menos. 30 millones, sí, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una inyección de capital colosal. Pero lo que realmente llama la atención no es la cifra en sí. Sino el destino de esos fondos. Eso es. Van a parar a financiar el programa de apoyo a la construcción sostenible. Quien escuche esto podría pensar instintivamente en rascacielos de cristal o nuevos tipos de hormigón ecológico súper avanzado. Claro, es lo habitual. Pero la realidad es que la mirada del Estado está puesta en un material ancestral, la madera. Y ahí es donde reside la verdadera ambición de este plan. No se trata simplemente de construir más o de incentivar el sector inmobiliario con los métodos de siempre. ¿Cuál es el objetivo final, entonces? La finalidad expresa es impulsar la productividad y alcanzar la famosa carbono neutralidad, y hacerlo en toda la cadena de valor de la construcción. ¿Revolucionando los métodos modernos basados en el uso de la madera? Totalmente. Al potenciar la madera, que, recordemos, es un recurso renovable con la capacidad única de capturar carbono de la atmósfera, se busca cambiar el paradigma constructivo del país entero. Es decir, que los edificios pasen de ser emisores a ser sumideros de carbono. Exactamente. Es una apuesta estratégica monumental para que la infraestructura del futuro nazca, literalmente, de los bosques. ¡Qué interesante! Hay que quedarse con este concepto de la madera como salvavidas ecológico, porque más adelante en este análisis veremos que tiene unas implicaciones fascinantes. Resulta de locos pensar que el futuro tecnológico pase por volver a la madera. A la madera con tecnología punta, claro. Sí, por supuesto. Ahora bien, pasando de lo macro a lo micro, esta voluntad de acelerar y modernizar choca a veces con un muro de contención. El muro de la administración tradicional. Ese mismo. Y aquí entran en juego unas modificaciones casi quirúrgicas en la ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Unas modificaciones muy esperadas, por cierto. Para que se entienda el impacto, es como si de repente se habilitara un carril rápido, una vía de alta ocupación, en medio de una autopista burocrática que históricamente ha estado atascada de papeleo. Es una analogía muy gráfica y muy acertada. Básicamente se trata de desatascar el sistema para el ciudadano de a pie y para los pequeños proyectos. Sin perder el control sobre lo fundamental, me imagino. Claro, y el detalle técnico está en la redefinición del concepto de modificación de proyecto. Que antes era un quebradero de cabeza tremendo. Madre mía, lo era. Cualquier cambio paralizaba la obra. Ahora este término abarca las variantes introducidas entre la fecha del permiso y la recepción definitiva, signifiquen o no un aumento de superficie. Eso da mucho margen de maniobra. Pero leyendo los documentos parece que el plato fuerte es el uso ampliado de las declaraciones juradas de inicio de obras. Ah, sí. Ese es el verdadero carril rápido. En la práctica, esto supone eximir temporalmente de trámites exhaustivos a proyectos muy concretos. Proyectos menores por lo general. Pensemos en alguien que quiere instalar una piscina privada en su jardín a 1,5 metros del predio vecino. Ahora puede usar este mecanismo ágil. O en el entorno rural, si se necesita construir una portería, la caseta del cuidador o un pequeño comedor para trabajadores que no supere los 100 metros cuadrados. Entran directamente por esa vía exprés burocrática. Pero ojo, porque aunque parezca que se da carta blanca, el pragmatismo de la medida tiene límites muy claros. No vale para cualquier cosa. En absoluto. Se flexibiliza lo cotidiano,
aquello que satura a los ayuntamientos sin aportar un gran valor añadido en su revisión técnica. Para poder concentrar los recursos y mantener el rigor donde realmente importa. Exacto. Y dentro de estas excepciones hay una disposición que resulta brillante por su enorme sensibilidad social. Las obras de reconstrucción de viviendas. Eso es, reconstrucción tras una catástrofe. Sí, ese punto merece la pena diseccionarlo. A ver si la interpretación es correcta. Si una casa se destruye, la nueva normativa permite que la reconstrucción arranque con la mera presentación de una declaración jurada. Así es. Quien lo analice fríamente podría preguntarse si no resulta un poco arriesgado aflojar los controles en ese momento. Podría parecerlo desde fuera, pero es un mecanismo de respuesta rápida inteligentísimo. Ante un desastre natural, ya sea un incendio devastador o un terremoto, la burocracia no puede convertirse en un segundo muro contra el que choquen las víctimas. Ya han sufrido bastante. Totalmente. Se permite reconstruir rápido para devolverle el techo a la gente, pero con una salvedad innegociable. ¿Cuál es esa línea roja? No aplica si la vivienda está en áreas afectadas por declaratorias de utilidad pública, zonas de riesgo o franjas de restricción. Claro, tiene todo el sentido. Es decir, se agiliza la emergencia, pero se garantiza que a nadie se le ocurra volver a edificar sobre una falla geológica activa o en el cauce de un río que se acaba de desbordar. No se sacrifica la seguridad futura por la urgencia del presente. Qué equilibrio más delicado. Es una política pública muy madura. Y al final, la sostenibilidad no solo reside en cómo se construye, recordando esos 30 millones de dólares para la madera, sino en cómo se sobrevive y cómo se habita el entorno día a día. El habitar es la clave. Y hablando de habitar, hay que sacar a colación cómo se respira en ciertas zonas del país. Resulta alarmante revisar el anteproyecto de Plan de Descontaminación Atmosférica para la macrozona del Valle Central de la región de Ñuble. Un plan de una ambición tremenda. Abarca un área inmensa. Estamos hablando de comunas como Chillán, Chillán Viejo, San Carlos, Bulnes, Quillón. Una parte fundamental del valle. Y las medidas que plantea el anteproyecto son, sinceramente, draconianas. Es una intervención profunda, sin duda. Afecta directamente a las costumbres más arraigadas de cientos de miles de personas. Estamos hablando de alterar la vida cotidiana de toda una macrozona. Para dar una perspectiva del nivel de contundencia de este plan anticontaminación, establece la prohibición radical de las chimeneas de hogar abierto. Prohibición total. 0. Y va mucho más allá. Prohíbe el uso de calefactores y cocinas a leña durante episodios críticos a lo largo de 24 horas. Algo impensable hace unos años. Además, en el sector agrícola, entre el 15 de mayo y el 15 de agosto, queda totalmente vetado el uso del fuego para quemar rastrojos agrícolas o forestales. Que es la práctica de limpieza tradicional por excelencia. Pero a ver, prohibir la leña de golpe en zonas donde históricamente el invierno es duro y esa ha sido siempre la principal fuente de calor. Menudo lío. Es un choque cultural y económico. Cuesta creer que una medida así no vaya a generar un rechazo social enorme. ¿Cómo se logra convencer a toda una región de apagar la estufa en pleno mes de julio? Ese es precisamente el nudo gordiano del ecologismo moderno. Ya. Un plan de descontaminación de esta magnitud, que altera prácticas agrícolas ancestrales y ataca el sistema de calefacción más económico y accesible para la población, no puede tener un enfoque puramente punitivo. Si solo traen multas, el fracaso está asegurado. Exactamente. Si el Estado solo llega para prohibir y sancionar, lo único que se genera es rechazo ciudadano, empobrecimiento de las familias y la creación de un mercado negro de leña de mala calidad. Que contamina aún más. Así es. La prohibición tiene que ir obligatoriamente acompañada de alternativas viables, y resulta fascinante observar que este plan específico sí las contempla de manera estructural. ¿A través de qué mecanismos concretos? Por un lado, se plantea la entrega gradual de 25.000 subsidios de acondicionamiento térmico en un plazo de 10 años. ¿25.000 subsidios? Eso es atacar el problema de raíz. Si las viviendas tienen un buen aislamiento y conservan el calor generado, la necesidad de quemar combustible, sea el que sea, cae en picado. Tiene toda la lógica del mundo. Además, se fomenta la creación de proyectos de calefacción distrital. ¿Cómo funciona eso a nivel práctico? Consiste básicamente en centralizar la generación de calor en una planta eficiente y distribuirla a múltiples edificios de manera mucho más limpia. Es una modernización completa de la matriz energética a nivel comunitario. Es decir, sacar las estufas individuales de las casas. Eso es.
Y ojo, porque el plan no se detiene en las casas o los campos agrícolas. También ataca el asfalto. El sector del transporte es clave en esto. Se exige que el transporte público de Chillán y Chillán Viejo reduzca en un 40% las emisiones de material particulado Una reducción drástica. y en un 25% las de óxidos de nitrógeno en un plazo de 7 años. Quien esté familiarizado con el tema sabrá que estos son los gases tóxicos que asfixian las ciudades y generan esa espesa niebla marrón, Y para lograrlo hay medidas de choque. incluyendo cambiar de un plumazo 110 autobuses urbanos que ya están totalmente obsoletos. Es una ofensiva integral. Pero para entender realmente la estrategia del Estado en su conjunto, hay que cruzar estos datos ambientales con otras decisiones administrativas recientes. ¿A qué te refieres? A que mientras exige este tremendo esfuerzo medioambiental y logístico en Ñuble, paralelamente existe una resolución de la Tesorería General y el Servicio de Impuestos Internos. Ah, la resolución fiscal. Sí, una resolución que imparte instrucciones sobre prórrogas de pagos de cuotas del impuesto territorial y la condonación de intereses precisamente para comunas de las regiones de Ñuble y del Biobío. O sea, por un lado se aprieta con la dura normativa ambiental, pero por otro se inyecta oxígeno fiscal. Tal cual, es una acción de doble vía muy calculada. Muy interesante. Se exige un estándar ambiental ineludible por una cuestión de salud pública de extrema gravedad, pero a la vez se reconoce el fuerte impacto económico que esto tiene y se ofrece un alivio tributario. Es el Estado asumiendo que la transición ecológica cuesta dinero. Dinero y esfuerzo. Y asumiendo que no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de las economías domésticas más frágiles. Y cambiando radicalmente de tercio, hablando de este control estatal minucioso y de los grandes movimientos de dinero, hay que echar un vistazo al sector del ocio. El sector de los casinos. Quien examine con detalle cómo la administración supervisa a los casinos de juego se va a quedar de piedra. La Superintendencia de Casinos de Juego opera con un nivel de microgestión que roza la obsesión absoluta. Bueno, en industrias como la del juego, que operan bajo concesiones muy estrictas y mueven flujos de capital enormes, el nivel de detalle exigido por la ley es, por definición, exhaustivo. Se nota que el Estado no delega ni un ápice de su autoridad. Ni un milímetro. Y se ve clarísimo en los documentos oficiales. Tomemos el caso de la sociedad Dalmacia Gaming S.A. Un caso muy representativo de esta microgestión. Han tenido que pedir una resolución oficial al más alto nivel para hacer cambios en sus planos que son objetivamente minúsculos. Cuestión de metros cuadrados. Le quitan unos 8 metros cuadrados a su sala de cine para añadírselos a la sala de teatro. Mueven la zona de juegos infantiles, manteniendo exactamente sus dimensiones, y amplían un poco un local comercial. Ajustes operativos rutinarios. Pero es que, sumando y restando, toda esta reconfiguración arquitectónica supone un aumento total de apenas 22,19 metros cuadrados. 22 metros cuadrados. Y necesitan el mismo visto bueno burocrático que si levantaran un rascacielos. Telita con la burocracia para los casinos. Es un contraste fascinante, especialmente si lo comparamos con el otro extremo del espectro de inversiones que maneja la misma superintendencia en el mismo boletín. Exacto, porque en la misma pila de documentos aparece San Francisco Investment S.A. y aquí las cifras son de otra galaxia. Completamente. A ellos se les autoriza una modificación que conlleva un aumento de inversión de más de 553 millones de pesos, llevando la inversión total en obra nueva a más de 5.300 millones de pesos. Un proyecto faraónico. Y detallan exactamente qué hacen con ese dinero. Nuevos servicios higiénicos enormes, cubiertas techadas entre el hotel y el casino y la ampliación de varios restaurantes. Y el análisis de fondo que se extrae de aquí es la tremenda rigidez del marco regulatorio del país. Explícate. Que mover un tabique para ganar 22 metros cuadrados requiera someterse a la misma maquinaria institucional y formal que una inyección de capital de miles de millones de pesos ilustra una desconfianza sistémica. Interesante enfoque. En el ámbito del ocio concesionado, la Administración asume que cualquier desviación del plan original, por ínfima que sea, altera las condiciones bajo las cuales se otorgó esa licencia de explotación. Nada. Absolutamente nada se deja al arbitrio privado. Queda claro. Sin embargo, resulta curioso observar la otra cara de esta moneda administrativa. ¿En qué sentido? Ese mismo Estado, que es tan rígido y controlador con las grandes empresas de ocio,
Hace un esfuerzo titánico por volverse invisible y facilitador cuando se trata de los derechos de los ciudadanos. Ah, la modernización de los servicios públicos. Hay una resolución de la Subsecretaría de Transportes que es un ejemplo perfecto de esto. Habla de la extensión de un subsidio clave. El subsidio al transporte público. Sí, una extensión que posiblemente llegue hasta el año 2032, destinada a compensar a los transportistas por el menor pago que realizan los estudiantes. Es un subsidio absolutamente vertebral. Garantiza el derecho a la educación sin que el coste de movilidad se convierta en una barrera de entrada para las rentas más bajas. Pero lo verdaderamente novedoso no es la prórroga del subsidio en sí. Sino el canal. El salto tecnológico. Es alucinante. El proceso de postulación que va del 23 de febrero al 23 de abril de 2026 abandona definitivamente el papel. Adiós a la burocracia física. Se elimina la imagen del transportista perdiendo la mañana en una cola de una oficina pública. Ahora todo el trámite pasa a ser 100% digital. A través de la plataforma del Estado. A través de la ventanilla virtual de trámites de la Tesorería General de la República. Y cuando uno revisa la enorme tabla de zonas geográficas que abarca esta medida, se da cuenta de la magnitud del reto logístico. Es a nivel nacional. Incluye desde áreas rurales remotas en Arica hasta las zonas urbanas y rurales más extremas de Punta Arenas. Es una cobertura territorial gigantesca. Y este es un caso de estudio magnífico sobre cómo la tecnología puede y debe democratizar el acceso a los recursos del Estado. Totalmente. Hablamos mucho de digitalización de forma abstracta en foros económicos, pero esto es impacto real en la calle. En el día a día de la gente. Significa que el propietario de un minibús que hace una ruta rural subsidiada en Chiloé o en la Araucanía no tiene que perder un día entero de trabajo dejando de dar servicio y de ingresar dinero para desplazarse a la capital regional a entregar papeles fotocopiados. Puede reclamar un subsidio que le corresponde legítimamente desde el salón de su casa con su teléfono móvil. Se está optimizando el tiempo ciudadano. En el fondo, es devolverle horas de vida a la gente. Para ir atando cabos y cerrar este análisis exhaustivo, es imperativo tomarle el pulso económico al país. Ver cómo respiran los mercados con todo este entramado de normativas de fondo. Empezando por las paridades cambiarias, que siempre marcan el terreno de juego. El dólar estadounidense fijado en torno a los 867 pesos y el euro superando los 1.020 pesos. Cifras de referencia obligadas. Pero lo que realmente indica la temperatura del motor económico es el impresionante volumen de actividad corporativa que se refleja en el diario oficial. Los registros de creación de empresas son un termómetro infalible. Miden el apetito inversor y la confianza en el sistema. Auténtica avalancha de creaciones de sociedades por acciones. Las famosas SPA. Y hay de todo tipo de sectores, desde Inmobiliaria Centro Norte 2, apostando por el ladrillo, hasta entidades vinculadas al campo como las Pesebreras SPA o negocios comerciales directos como Sky Cosméticos SPA. Se nota un dinamismo bestial en la iniciativa privada. Pero donde realmente parece que se ha desatado una fiebre del oro moderna es en el norte del país. ¿El sector minero? Concretamente en Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Los registros están absolutamente inundados de lo que se llaman pedimentos mineros. Para quien no analice estos datos a diario, un pedimento minero es, en esencia, el trámite jurídico inicial. El primer paso. Mediante el cual un particular o una empresa solicita al Estado que se le reconozca el derecho preferente para explorar un área territorial específica en busca de minerales. Es como poner una bandera en el mapa antes de empezar a cavar. Literalmente. Una fiebre del oro en toda regla. Y los nombres de estos pedimentos tienen hasta un punto peliculero. Sí que lo tienen. Hay reclamaciones enormes bajo la etiqueta de Montosa 1, terrenos bautizados como Rubí o expansiones bajo el nombre de Ovejera. Hay un hambre voraz por asegurar derechos territoriales en el norte. Lo fascinante aquí es que, si se cruzan todos estos datos económicos con el entramado burocrático y medioambiental que hemos desgranado antes, surge la verdadera radiografía del momento actual. La imagen completa. Por un lado, tenemos una proliferación desbordante de creación de sociedades por acciones y una avalancha especulativa de pedimentos mineros. Lo cual sugiere una economía privada buscando expandirse rápida y agresivamente. Extrayendo recursos y ocupando territorio. En efecto, y operando en el mismo espacio y tiempo, tenemos a un Estado que impone planes de descontaminación hiperestrictos. Como el de Ñuble. Que alteran la vida de regiones enteras, o un Estado que condiciona préstamos millonarios internacionales a que la industria de la construcción se vuelva sostenible y abrace la madera. Es como observar a un equilibrista en una cuerda floja altísima. Es una imagen muy precisa.
tiene que llevar el peso del crecimiento económico veloz y la extracción minera en un brazo y el peso de las restricciones ecológicas y la modernización institucional en el otro, y todo sin caerse al vacío. Un acto de equilibrio sumamente frágil. Empujar y facilitar la inversión privada exige inevitablemente un contrapeso. Para no devorar el país en el proceso. Exacto. Agilizar las declaraciones juradas para construir rápido, autorizar ampliaciones millonarias en casinos o digitalizar trámites para que la economía no se detenga, todo eso requiere reglas ambientales inquebrantables. Y transiciones ambiciosas, como el modelo de la carbono neutralidad financiado por el BID. Ha sido una disección fascinante de cómo la administración intenta domar un motor económico hiperactivo. Y todo este escenario tan complejo y contradictorio nos deja a las puertas de una reflexión final. Una paradoja que define nuestro tiempo y que merece la pena contemplar. Adelante. Si retrocedemos al principio de nuestro análisis, veíamos cómo se contraía una deuda de $30 millones para fomentar fervientemente la construcción en madera. Erigiéndola como el gran pilar salvador de la carbono neutralidad. Pero al mismo tiempo, al observar el plan de choque en el Valle Central de Ñuble, ese mismo estado prohíbe tajantemente la quema de leña por el devastador impacto que tiene en la salud pública y la contaminación atmosférica local. Es cierto, es el mismo material con dos caras opuestas. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿cómo gestionarán las economías del futuro el ciclo de vida completo de sus recursos naturales? Gran pregunta. Asegurando que el mismo material que nos salva como método de construcción sostenible en las grandes urbes no termine asfixiándonos como combustible de calefacción en el campo cuando llegue el duro invierno. Una paradoja monumental para dejar resonando. Cerramos aquí este análisis.